Buenas noches, saludos cordiales desde Cuernavaca, en México. Un gusto compartir un espacio más de conversaciones generativas, donde siempre dejamos claro que el propósito de esto es generar un aprendizaje, hacer una evolución y también dejar reflexiones en la gente que tan amablemente nos sigue, ya sea en vivo o posteriormente con la grabación que se comparte en redes sociales y también en YouTube. Hoy tengo el gusto de presentarles a una experta en el tema de derecho laboral y también de familia, quien además ha estado muy presente en este contexto, además de su gestión profesional, y también es referente de algunos medios de comunicación en Costa Rica para conversar sobre temas del abordaje de las prácticas generalmente obrero-patronales en el contexto de la pandemia. Esto es importante porque todos los temas son valiosos. Hablamos del tema sanitario, hablamos del tema económico, pero también sabemos que hay un contexto laboral donde se ejercen prácticas, hay derechos, hay obligaciones, y eso es importante desde el punto de vista del aprendizaje, no solamente lo que la empresa debe o con lo que debe cumplir, sino también las obligaciones y también a lo que tiene derecho un trabajador. Así que para mí es un gusto presentarles a la máster María Marta Salazar, quien con su especialidad hoy en laboral y familiar va a compartir con nosotros y pues también invitarles si hay alguna consulta, alguna inquietud, con todo gusto voy a estar alternando la atención en las redes sociales para buscar la respuesta de la profesional en derecho. Buenas noches, un saludo hasta San José y muchas gracias por su tiempo. Sé que fue un poquito ahí, corrimos con los horarios y tuvimos que revisar agenda, pero gracias por estar hoy compartiendo. No, muchísimas gracias, Manuel, más bien por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. ¿Cómo está el clima por allá, por cierto? Bueno, pues aquí en Cuernavaca se llama la ciudad de la eterna primavera porque llueve muy poco, el clima es muy bueno, yo siempre digo que es como una alajuela muy grande, pero muy bien, aquí no hay ni frío ni calor, está muy bien, y ahorita está en esa condición, así está México en Cuernavaca. Aquí hemos estado un poco pasados por agua, pero bueno, dicen que el hablar del clima es una de las maneras para romper el hielo. Entonces, ahora Así sí, es. te quería contar, bueno, que una de las cosas que realmente me tienen preocupada es pues la última estadística que sacó, que se llama Encuesta Continua de Empleo, que sacó el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que reveló pues el jueves antepasado justamente que tenemos una tasa del desempleo en Costa Rica para mayo de un 20.1%. Y esta es la cifra más alta en la historia del país y superior en 8.8 por ciento a la tasa vista en el mismo periodo del año anterior. Entonces, realmente, bueno, preocupante, Manuel, y a todas las personas que nos están viendo. Eh, Lamentablemente, incluso vi una noticia ayer en Repretel también que estaba diciendo que la CEPAL pronosticaba un 25% de desempleo para Costa Rica y que todo esto dependerá, ¿verdad?, de cómo sea manejada la pandemia. Y mientras va sucediendo esto, Manuel, va sucediendo también otras cosas, y otros fenómenos, pues, que tampoco son muy alentadores. Y es que pasa, por ejemplo, que de esta misma encuesta continua del empleo, las mujeres están presentando una tasa de desempleo del 26% y los hombres del 16.3%. Entonces, fíjate que hay un 10%, ¿verdad?, de desigualdad entre la tasa de empleo de hombres y mujeres. Y aparte, si le sumamos, ¿verdad?, está también creciendo la informalidad por su parte, que ya de por sí la Cámara de Comercio de Costa Rica decía que había alrededor de 1 millón de personas trabajando como informales en Costa Rica. Entonces, eso, y sumado a que también acabo de ver una noticia donde nos dicen que probablemente la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social está proponiendo que las mujeres y los hombres se pensionen a los 65 años, pues bueno, estamos viendo entonces que el país se está moviendo muchísimo en materia de empleo, en materia de derecho laboral y que la caja, ¿verdad? Y el gobierno de Costa Rica pues están teniendo que tomar medidas pues para paliar los estragos que ha estado causando la pandemia pues económica y laboralmente hablando. Ujú. María Marta, este tema, por supuesto, hay una afectación. Bueno, el tema laboral siempre es un tema de mucha curiosidad, porque sabemos que está el tema de obligaciones, y también derechos.
Pero propiamente con el contexto de la pandemia, ¿qué ha sucedido en esa relación obrero-patronal? Casos concretos que nos puedan servir para conocer la experiencia en Costa Rica al menos, y también como referente para algunas preguntas que la gente pueda tener en cuanto a cómo manejarse, qué ha sucedido, por ejemplo, en el tema de las jornadas laborales, la afectación que tiene y cómo eso se vincula directamente a las prácticas. Sí, mira, para serte muy franca, pues algunas relaciones se han deteriorado muchísimo, la verdad. Se instauraron dos figuras importantes. Una se llama suspensión de contratos laborales, que consiste en que se suspende la prestación de servicios por parte del trabajador al patrono, y se suspende la acción el dar el pago, ¿verdad? A cambio justamente de esa prestación de servicios. Entonces, no te trabajo y no me pagas, ¿verdad? Entonces, estoy en la casa haciendo nada, muchas personas están así y no están entrando justamente en esa encuesta continua de empleo, porque las personas están todavía con un trabajo, entre comillas, ¿verdad? Porque están no percibiendo ni un solo centavo, pero están con un trabajo y con una posible promesa de que en algún momento vayan a volver a reinsertarse. Entonces, preocupante porque no sabemos, y te digo ejemplos concretos, o sea, hay empresas que no voy a mencionar el nombre, pero me han dicho, no voy a poder operar otra vez al 100% y no sé cuándo voy a poder operar al 100%. Entonces, no se sabe cuándo se van a llamar a estas personas y yo siento que es pues un secreto a voces, ¿verdad? Que no se está hablando como se deben decir las cosas claras. Y el tema con la reducción de jornadas, pues estamos igual. La reducción de jornadas es, me bajan la jornada laboral y entonces yo dejo de trabajar también una parte del tiempo que se me pagaba antes y per se me reducen el salario, por supuesto. Entonces, hay gente que está ganando 75%, hay gente 50%, hay gente que puede ganar un 25% si acaso. Entonces, si vos me preguntas a grosso modo, entonces, ¿cómo están las relaciones? La verdad es que la gente está con mucho miedo en la calle y dice, bueno, mejor prefiero tener un trabajo a no tener nada, mejor antes de quejarme, me quedo calladito por mientras o calladita, porque de mí ahorita están comiendo mi hijo, mi sobrino, mi mamá, etcétera, ¿verdad? Porque a un montón de gente se quedó sin trabajo. Entonces, esa es la realidad que están viviendo muchas familias en este momento. Ahí diríamos que es tener un trabajo o una expectativa de trabajo, porque literalmente tengo un trabajo, porque tengo un nombramiento, porque tengo un eventual compromiso de regresar, pero a nivel financiero no se está generando ningún ingreso. Tengo una pregunta. Obviamente las razones son conocidas por las cuales las empresas han perdido sus Sí, ingresos. Si vamos a cualquiera de los sectores, pues el empresario dice, no hay dinero, la verdad no tengo con qué pagar los salarios porque esto es algo pues desde mundial hasta nacional en el manejo de los recursos. Pero la pregunta es, desde los derechos laborales, ¿se puede arbitrariamente por parte del patrono decir, te reduzco la jornada un 25% y te quedas esperando? ¿O hay algo, digamos, que la ley diga no es válido o se hizo algún ajuste de la ley entendiendo el contexto de la pandemia? sí, o sea, digamos, por ejemplo, no todas las empresas lo pueden hacer y ahora le voy a decir por qué y también es otra realidad tristísima que se está viviendo y que siempre se ha vivido, porque hay unas empresas que no lo pueden hacer, ¿cuáles? Las que no están al día con la caja, por ejemplo, esas no lo pueden hacer y hay un montón de empresas que trabajan al margen de la ley, ¿verdad? Entonces hay un montón de gente que le redujeron la jornada, la suspendieron o la echaron, ¿verdad? Sin derecho a nada, literalmente. Y entonces estas empresas, estas personas no pudieron retirar fondo de capitalización laboral porque no tenían, porque no estaban cotizando las empresas. No les redujeron la jornada o no las suspendieron o no las despidieron, digamos, conforme a la ley, porque ya la empresa de por sí estaba trabajando al margen de la ley. Entonces, esa es como la parte más fea, digamos, que se está viendo ahorita. Pero hay, por ejemplo, pues sí, empresas que sí han cumplido con los requisitos, que es estar al día con la caja, que es ver un perjuicio directo por parte del COVID-19, ¿verdad? De todo esto que se generó por la pandemia. Entonces, que hayan tenido, por ejemplo, una afectación directa justamente producto del COVID y que estén al día con los pagos a la caja. Entonces, estas eran las empresas que sí podían justamente aplicarte la reducción o la suspensión. Ahora, ¿qué otros ejemplos concretos he visto? Tengo una pregunta antes. Sí, ¿Aplicarte significa imponerte o negociar esa reducción?
Se Es puede el hacer derecho. de manera unilateral, o sea, la puede hacer el patrón de manera unilateral y se puede hacer también negociada, pero tiene que pedirle, digamos, si se hace negociada con los trabajadores, todos dicen, sí, estamos conscientes, una empresa pequeña, digamos, de 5 personas, empresa pequeña, 5 personas o más pequeña todavía 3, y entonces los 3 trabajadores están de acuerdo que se le reduzca la jornada porque se dieron Ujú. cuenta que sí han experimentado la empresa una disminución en sus ingresos brutos. Entonces, pues simplemente no les queda de otra que asumir y decir, bueno, y si está bien, estamos de acuerdo porque ahí saben que no se les puede pagar. Muy bien. Entonces, en esos casos se puede hacer un arreglo directo. En los otros casos, simplemente si no están de acuerdo, el patrón nada más dice, reduzco a quien le guste y pues a quien no le guste, qué pena, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Ujú. Al cumplir con los requisitos, si a mí me dicen como colaborador, qué pena, tengo derecho a prestaciones de ley, lo que es cesantía, vacaciones, proporcionales. Vamos a ver, obviamente la parte de las vacaciones la maneja la empresa, pero lo que es cesantía también. ¿Dónde es que hay una, digamos, una discrepancia con respecto a estar en orden con la caja del seguro? ¿Qué es a lo que no tiene derecho un trabajador por el incumplimiento del patrón? Y por ejemplo, imagínate que puede ser que la persona desde que no haya cotizado, pero ni una sola cuota a la caja, porque simplemente no lo tienen asegurado, a, por ejemplo, una persona que el patrono la mande a asegurarse de manera independiente, cuando que no es así, porque era cuota obrero patronal, no como trabajador Ajá. independiente, y esta persona no cotiza para el fondo de capitalización laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita, justamente como una medida paliativa para que mucha gente pudiera subsistir en un momento tan feo como esta crisis, entonces le dieron la opción de poder retirar con... Vamos a ver. Se perdió, Se ya perdió, volví a... pero ya estamos de vuelta. Vamos a ver. ¿A dónde quedé? Con la medida paliativa. Sí, entonces con esta medida paliativa, mucha gente se dio cuenta que no tenía fondo de capitalización laboral. Entonces se dieron cuenta y pues hay muchas denuncias en la Caja del Seguro Social de patronos que han incumplido porque le hacen creer a los trabajadores, pero es que esto es toda una maraña, Manuel. Es que si me puedo explicar, te juro que yo creo que no salimos ni hoy ni mañana, porque tras de todo, hay personas que ya estaban como independientes, que entonces es que esto es como una novela de no acabar, de verdad, que Contemos los primeros capítulos, entonces. y les voy a contar, o sea, No cuando importa. me empiezo a dar cuenta al Facebook, me empiezan a llegar un montón de mensajes de gente porque la caja la está persiguiendo para que empiecen a pagar, porque estaban aseguradas como independientes. Entonces yo les pregunto, pero ¿y usted no sabía que usted tenía que pagar su seguro? No, es que el patrono me dijo que fuera a la caja y que me asegurara como independiente, no pasa nada. Y entonces, imagínate, Manuel, que entonces la gente creía que estaba asegurada de cuota obrero patronal, ¿verdad? De aporte del obrero, aporte patrono, estaban cotizando sus cuotas tranquilamente y cuando se dan cuenta, no. O sea, era más bien que incluso dejaron de laborar con ese patrono hacía 5 años atrás y tienen una deuda con la caja de 5 años porque se habían asegurado como independientes y tienen deudas de millones de colones. O sea, conozco gente que tiene deudas de 10 millones de colones, gente que tiene deudas de 20, de 5, de 2 millones, etcétera. O sea, y si alguien está viendo esto ahorita o lo va a ver posteriormente, van a decir, ay, sí, yo tengo un primo que tiene un amigo que tiene la deuda con la caja, porque todo el mundo está teniendo estos problemas y la caja ahorita está persiguiendo, digamos, a la gente, a los deudores de estos dineros y también justamente en noticias salió hace poco pues una noticia relacionada a este tema de que la caja está cobrando todo esto. Entonces, si puedes ver, es toda una maraña y tras de todo hay gente que ni siquiera puede pagar, ¿verdad? Entonces es terrible porque son los trabajadores independientes o que creían que estaban asegurados, pero no estaban asegurados bien. Tengo una pregunta y puede ser que la pregunta sobre, pero pues la voy a hacer. A estas alturas hay todavía trabajadores que no tienen conocimiento de la obligación patronal de su seguro y que llegan y se les aplica un seguro Muchísimo. independiente cuando incluso hay una diferencia en el costo. Sí, ¿Sucede eso todavía? ¿Cómo lo manejan los sí. patronos? ¿Y cuál es la implicación legal para una empresa como estas por haber incurrido en estas prácticas?
Sí, es que se aprovechan del desconocimiento de la gente, o sea, porque en realidad es desconocimiento, porque lo que el patrono les dice muchas veces es, yo te voy a asegurar, tranquilo, tranquila, vaya y se paga, o yo se lo pago a usted, o lo aseguro, bla, 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 y cuando te das cuenta, en realidad no estabas asegurado, y también el desconocimiento de la gente de no meterse a revisar cómo voy cotizando, no me llegan tal vez los estados de cuenta, no estoy consciente, digamos, de cómo debían ser esos aportes, la cantidad, ¿verdad? Entonces juegan con el desconocimiento de la gente, porque yo también les he preguntado a las personas, le digo yo, pero usted cómo no iba a saber que tal vez, no, es que nunca el patrono nunca me explicó, cuando me fui a asegurar tampoco nadie me explicó, entonces es toda una ola de desinformación más la presión de los patronos, ¿verdad? Y son muchas personas, incluso a mí lo que me duele es que la mayoría son de escasos recursos los que están pasando por estas deudas que no deberían de pagar, porque más bien debería pagar el patrono con el que una vez iniciaron a trabajar, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación para el patrón una vez que la caja identifique, en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, identifique que hay personas en estas condiciones que debieron haber estado cotizando desde un principio legal para la caja? O sea, ahí también hay podríamos llamar eso defraudación al sistema de salud desde las Y cuotas obrero hay patrón. un delito, vamos a ver, que se llama, vamos a ver, retención indebida. Entonces, perdón, no se llama retención indebida. Ahorita no, ya se me fue. Es con la palabra retención, este delito, justamente es para tipificar a las Ujú, personas que no están pagando, a los patronos que no están pagando las cuotas obrero patronales. Entonces, imagínate que hasta es un delito, ¿verdad? ujú. Entonces, pues esa es la sanción más drástica que hay y me parece que es muy, muy grave que un patrono siga todavía incumpliendo. Yo sé que es muy caro asegurar a los trabajadores y lo entiendo, pero Manuel, si vos tenés una legislación laboral tan fuerte, digamos, como la de Costa Rica, que sanciona incluso el que no tengas a los trabajadores con las cuotas obrero patronales que le corresponden, o sea, ¿cómo vas a seguir siempre trabajando al margen de la ley? Ahora, por cierto, hicieron unas inspecciones en la zona norte y en un montón de empresas se encontraron a un montón de trabajadores que no estaban con las condiciones mínimas que exige la ley. Entonces, imagínate, o sea, me parece que o sea, el asunto se las trae en serio y también los mismos trabajadores sí saben que no están asegurados, bien algunos, pero por miedo a perder el trabajo, porque realmente lo necesitan, están en esta situación también. Entonces, fíjate las fuerzas que confluyen, ¿verdad? O sea, Ujú, también no quiero dejar de lado hablar de los patronos que la están pasando muy mal, porque ujú. no podemos tampoco de versar toda la conversación solamente a los pobres trabajadores, ¿verdad? Porque los pobres patronos también, que yo atiendo muchísimos y me dicen, por ejemplo, la estoy pasando mal y no sé si me pueda reponer. O sea, y de verdad la están pasando muy mal. Y también trabajadores que están trabajando suspendidos, o sea, no pueden trabajar o por reducción de jornada, que esto también ya ha salido repetidas veces en las noticias, están en reducción de jornada, entonces trabajan la mitad del tiempo, pero el patrón entonces les pide que trabaje la otra mitad del tiempo. Entonces, se está ahí respetando la ley de muchas maneras. No sé qué va a pasar, pero lo que te puedo asegurar es que los juzgados de trabajo se van a saturar un montón, si no es que ya están súper saturados. No me quedó clara la figura del trabajador suspendido. No es una aceptación con, digamos, con una jornada inferior y un salario proporcional. ¿Cuál sería la definición de trabajador suspendido en este caso? ¿O algún ejemplo? Sí, el trabajador suspendido es el que no está laborando nada, no va a trabajar ni hace teletrabajo, no puede laborar y Y no tampoco está recibe recibiendo nada. salario y no está recibiendo salario, pero no se interrumpió la relación laboral, o sea, usted todavía sigue trabajando, pero yo le suspendo su salario y usted suspende labores. Se mantiene la Eso es. relación laboral a pesar de que no haya una remuneración dentro de los Sí. principios básicos del derecho laboral. Sí, sí, y Sin remuneración. sí, eso está regulado dentro de los artículos 73 y siguientes del Código de Trabajo. Lo que pasa es que hasta ahora se hace un reglamento para esos artículos porque de ahí nunca habíamos tenido que aplicarlos, esos Ajá. artículos del Código de Trabajo a este nivel, ¿verdad? O sea, No, donde incluso se han tenido que otorgar prórrogas, porque al principio iba a ser por un mes y así, o sea, de un mes prorrogarle por 3 meses, y ahora se hicieron prorrogarle hasta por 6 meses.
para que Ujú. se pueda ayudar un poco a las empresas para que respiren y se pueda mantener la continuidad del negocio, etcétera, para cuidar los trabajos de las personas y el negocio, digamos, para que estas personas puedan volver a reinsertarse. Pero desde ya te digo, hay empresas que no van a poder. Y ya hay No empresas un quisiera, montón que ya quebraron. sí, hay un montón de empresas por ahí que están en ese lapso que no hay, Sí, no o hay sea, recuperación posible, sobre todo sí, porque esto continúa. Tengo una pregunta y sí, no sí, o sea, quisiera digamos, comprometer. no es que yo sepa, no es que yo sepa que ya quebraron de fijo y que todas están, ¿verdad? Con la bandera negra así, haciendo, ya quebramos. No, no es eso. Pero, o sea, es que uno ya los escucha a los Técnicamente. dueños, exactamente, técnicamente, decirte, no voy a poder volver a operar. O sea, la están pasando súper mal Ujú. económicamente. Tengo una pregunta y no quisiera comprometerte. Hago la aclaración al responder en nombre de la Caja del Seguro por un tema de respeto. Ujú. Pero la pregunta es, esta persecución que hace la Caja ahora, por supuesto que es parte de la generación de ingresos que necesita porque es evidente la inversión social que está haciendo en la atención de la pandemia. Pero esa deuda que está ahí latente era una deuda ya conocida y que no había sido tan perseguida antes y ahora por las condiciones se persigue. Ay, O sea, sí. muchos patronos morosos históricamente, pero siguen estando. ¿Qué ha pasado que no se había puesto mano dura en eso? Por lo menos, ¿cuál es tu percepción? No la de la caja. Sí, no, no, la mía es que lamentablemente ahora se socan la faja, ¿verdad? Para cobrar, qué lamentable que ahora se la soquen. Y la otra cosa es que también lamentablemente no hacen como una investigación de profundidad para ver que en realidad era que el patrono engañó al trabajador, ¿verdad? Ver cómo el trabajador o el independiente se defiende porque quedan como a la merced del cobro de la caja y entonces me llaman y me dicen, Di, pero es que tengo una deuda de 10 millones de colones, ¿qué hago? O sea, y de verdad, y para hacer arreglo de pago, si no me equivoco, tienen que pagar por lo menos el 40% de la deuda. Entonces, imagínate qué un montón de plata es, por ejemplo, una deuda de 5 millones o 3 millones de colones y que tengas que pagar ya el 40% para poder hacer un arreglo de pago y pagar el resto. Eso es mucho. Ujú. Antes de la pandemia, si no me equivoco, se habló en algún momento de una amnistía financiera de la caja en cierta morosidad. Obviamente me imagino que eso ahora no se va a mantener. ¿Se dio eso en algún momento o quedó suspendida la propuesta? Lo que se hizo fue que se bajó la base mínima contributiva también, o sea, y Ujú. eso ayudó y ha ayudado muchísimo y todavía la caja lo sostiene por un mes más todavía. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero ya ha bajado la base mínima contributiva y con eso entonces por lo menos eso ayuda y sí ha ayudado un poquito a que a otra gente sí se pueda asegurar, pero ha Ujú. sido mínimo, ¿verdad? Porque como ahora sale un poco más barato pagar el seguro y también hizo una, ¿cómo se llama? Le redujo la cuota, ¿verdad? A muchos independientes incluso también, o sea, a todos los independientes le redujo la cuota y demás, a todos los que están, por ejemplo, reportando trabajadores con reducción de jornada, están pagando lo que le reportan, o sea, con base en lo que le reportan la misma proporción, entonces también bajó para estas empresas, entonces bajó la recaudación por un lado, pero por otro sí se socaron la faja como de una manera, ¿verdad? Que nunca antes uno la había visto y que ojalá nos hubiera gustado haberla visto antes, ¿verdad? Que siempre sea la recaudación así, pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, mejor ahora que nunca, lo malo es que están pasando muchas injusticias al mismo tiempo. Ujú. Tengo una pregunta. ¿Tiene derecho a los servicios de salud quien se encuentre en esta condición, incluso por desconocimiento, por irresponsabilidad o falta de cumplimiento, diríamos, del patrón? ¿Qué hace la caja a la hora de atender a estas personas? Vea, ese es otro problema. Digamos, por ejemplo, las personas que están suspendidas no hay ningún problema porque si están suspendidas legalmente, todo bien. Entonces tienen hasta 6 meses, digamos, de colchón, como le decimos los ticos, ¿verdad? Para que la persona pueda justamente acceder al seguro social, ¿ok? A una cita, a que le valoren, etcétera. El problema acá es las personas que estaban como aseguradas independientes, le cortan, digamos, ese seguro o la persona lo deja de pagar porque deja de laborar y Ajá. entonces le dicen, pasan los 6 meses y le dicen en la caja, y es que son personas que de hecho ya venían como arrastrando la cola del desempleo, entonces ya ahora pasaron estos últimos meses, ya ahora sí, y entonces van a la caja y sí, ya también tengo casos concretos que les han dicho, no lo voy a atender ni le voy a dar la cita porque usted aparece moroso, tiene que Ajá. pagar la deuda que tiene primero.
O sea, hay mucha gente que ahorita se podría estar quedando sin atención médica. Es así, no hay ningún principio universal en derechos humanos de tener que atenderlos y luego vemos lo financiero. Al Sí final, se puede, sí, sí se puede, ¿se pero puede lo que alegar sí se, ese principio? sí, sí, o sea, digamos, en la práctica lo que me están contando las personas es que han tenido que ir a la caja, entonces le dicen, bueno, cárguemelo a la cuenta y entonces de ahí la cuenta va, La cuenta se ¿verdad? hace mal. Y Ajá. va, y va, y va. Pero, o sea, pero de que le cobran, le están cobrando, le dicen a la persona, o sea, tiene que pagar, ¿verdad? Y como que no lo quieren atender, pero hay personas como que se la juegan y al final algunas las terminan atendiendo, otras como que no. No estoy tampoco tan enterada, digamos, del día a día, cómo se está dando, pero evidentemente, usted sabe que en Costa Rica una persona cuando tiene una urgencia, imagínese que siempre es atendida, ¿verdad? Aún siempre la gente que incluso habla mal, ¿verdad? De los extranjeros, pero siempre nosotros hemos tenido un sistema de salud pues envidiable en ese sentido, que hemos podido atender pues personas extranjeras que no cuentan con seguro incluso. Muy bien. Tengo una pregunta con respecto a la posición de la suspensión del contrato. Vamos a ver, entendiendo la figura legalmente, es yo trabajo para una empresa, me aplican la suspensión, significa cero ingreso, pero sigo siendo colaborador. O sea, no se ha interrumpido la Ujú, relación laboral. exacto. ¿Por, ¿Por qué 6 meses de seguro social si 6 meses es lo que queda, digamos, como beneficio cuando se interrumpe la relación laboral? ¿Por qué en este Así, caso, si sigue la relación, por qué solamente 6 meses de seguro? Así lo estableció la Junta Directiva del Seguro Social por el momento, pero lo puede extender por más tiempo, porque digamos, la suspensión ahora es hasta por 6 meses, pero si lo hace por 3 meses más, que todavía eso no ha pasado, ¿verdad? Tendría que ser una ley que se apruebe, etcétera, etcétera. Pero si llegara a pasar, habría que entonces la Junta Directiva pues modificar esto, pero ahorita lo hizo igual que como cuando una persona es despedida, ¿verdad? Pero sí se mantienen los mismos derechos y obligaciones. Por ejemplo, qué sé yo mantener siempre el respeto al patrono, que es una de las cosas que se sigue manteniendo porque la relación laboral sigue vigente. Ujú. Tengo otra pregunta. Si estoy ¿cómo le llaman? Relación suspendida, esta figura, y me sale una propuesta de trabajo, ¿puedo hacer extras en el tiempo en que estoy con una relación laboral con el patrono uno y utilizando esas mismas horas con el patrono 2? Sí, sí, es una excelente pregunta y claro, sí se puede, por supuesto. Nada más lo único que hay que tener en cuenta es que 15 días antes de que el patrono antiguo, no el nuevo, ¿verdad? Requiera a esta persona, pues le tiene que dar 15 días de antelación y la persona decide entonces con cuál de los dos patronos se va a quedar. Pero sí, sí se puede, por supuesto. Ujú. Cuando un trabajador alega ante la caja el desconocimiento de haber estado cotizando como trabajador independiente y obviamente es responsabilidad del patrono, ¿hay alguna posibilidad de que la caja haga algún estudio para exonerar, generar un diferente acuerdo de pago? ¿Hay algo que pueda beneficiar al trabajador o sigue acumulando históricamente? ¿Se vuelve incobrable en algún momento? ¿Prescribe ese monto por cuotas, digamos, atrasadas de de trabajador independiente, perdón, que no es lo mismo que seguro voluntario? Exacto, sí. Mm. Recordemos que está la cuota obrero patronal, ¿verdad? Que es la que se aporta tanto el trabajador como el patrono. Está el seguro voluntario, que por ejemplo puede ser una ama de casa. Entonces, es una ama de casa que tal vez ella, no sé, los hijos, por ejemplo, le pagan el seguro voluntario para que ella esté asegurada. O puede ser un trabajador independiente, que es una persona que trabaja por cuenta propia, servicios profesionales, por ejemplo, y entonces tiene que estar independiente o tiene otro trabajo fijo, como le dicen, ¿verdad? Algunos fijos, o sea, digamos, con cuota obrero patronal, pero en otro tiempo libre, entonces se dedica, digamos, al freelance, pero tiene que tener los dos seguros incluso al mismo tiempo. Eso es muy Ujú. importante también. Entonces, vos me decís, bueno, las deudas sí prescriben, ahorita no recuerdo en cuánto tiempo, si son en 10 años, este tipo de deudas, pero es que hay que ver el delito, hay que ver el tipo penal de cuando la persona un patrono le debe a la caja. Sí, entonces, evidentemente sí siempre hay una prescripción, pero no recuerdo cuánto es el tiempo, pero sí estoy casi segura que ronda por ahí de entre los 4 y 10 años.
Y vamos a ver, ¿y qué más me preguntaste para ir más o menos ahí dándote las respuestas? Vamos a ver, el próximo tema es el siguiente. Cuando se genera una relación laboral, se supone y se asume que hay un contrato laboral que se establece y se firma. No firmarlo es lo que ustedes profesionales en derecho llaman contrato de realidad. Nunca me pusieron a firmar Ah, nada y el contrato de realidad es lo que vale porque empecé con la práctica y se asumen responsabilidades en las dos partes. exacto. En este caso de los contratos, ha sido la ausencia de contratos físicos firmados una barrera o algo que ha limitado a las empresas en tomar decisiones al no tener contratos, porque creo que no en todas se firman. Te contratan, te dan la acción de personal, pero no hay contrato con reglamento, con algunas políticas establecidas claramente también hasta en el orden disciplinario o el reglamento interno de trabajo. ¿Cómo está el tema de los contratos? ¿Se generan, existen, se quedaron en los libros, se practican? No, vieras que, o sea, cuando son empresas formales y debidamente formalizadas, valga la redundancia, pues claro que sí hay contratos de trabajo. Recordemos que el contrato de trabajo delimita delimita o marca la cancha, ¿verdad? Uh -huh. Como las reglas del juego, es decir, cuál va a ser mi horario, dónde voy a prestar los servicios, digamos, si yo voy a trabajar para vos, Manuel, y vos sos mi patrón, entonces vos en el contrato de trabajo me vas a poner, digamos que el salario, cómo lo voy a ganar, cada cuánto, ¿verdad? Si va a ser quincenal, si va a ser mensual, etcétera. O sea, ahí vos me delimitas la cancha y también me pones para qué me estás contratando, para qué puesto. Entonces, sí se están usando los contratos de trabajo. Evidentemente, en zonas rurales es donde más se da el incumplimiento, digamos, de del contrato de realidad, de los derechos laborales, ¿verdad? Y de muchas otras cuestiones, se violentan los derechos de los trabajadores y ahí es donde más que todo se está fallando en tema de contractual, ¿verdad? De hacer los contratos. Ahora, lo importante es que tal vez aquí, como lo estaríamos manejando, se vería que quedan muy en desventaja los trabajadores, pero aquí lo bueno de la reforma procesal laboral es que se invirtió la carga de la prueba. Entonces, la carga de la prueba la tiene justamente el patrono. Y esto significa que, por ejemplo, un trabajador llega y dice, bueno, es que a mí me contrataron, pero me dijeron que yo trabajaba, no sé, hasta las 5 de la tarde, pero todos los días me quedo hasta las 10 de la noche. Entonces, si dice que todos los días se queda hasta las 10 de la noche, entonces tiene que el patrono probar que no es así. Y si no, si se lo cobran en serio, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces en juicio es muy difícil para el patrono probar que no era así. Ahora, tampoco es que la balanza solo se inclinó del lado del trabajador con la reforma, pero era una reforma que se venía esperando hace muchísimos años, porque la última era de los años 40, ¿verdad? Entonces era Uh -huh. súper vieja y muy, pues, imprecisa, digamos, para calzarla con la actualidad laboral de este momento y de hace unos años atrás. ¿Está generando esa reforma ya demandas en los juzgados por, digamos, la aplicación ya está generando resultados? Es ahí donde se habla de procesos que no pueden ser discriminatorios en una entrevista laboral, no se puede cuestionar a una persona que aplica un puesto que te cuenta que tiene 5 hijos y no le podrías decir, ¿y cómo? 5, porque podría alegar discriminación. ¿Se están viendo ya los resultados de esto Sí. en los juzgados? ¿O la gente ya la conoce en su totalidad, los colaboradores? O sea, la mayoría sí, no sé en qué porcentaje, ¿verdad? Porque ya sería como muy, ¿cómo se llama? Temeraria ponerme a decir en qué porcentaje sirvió, en qué porcentaje no. Hay un porcentaje que nos quedó debiendo, en derecho colectivo, pero bueno, eso es un análisis para otro capítulo, pero, digamos, por ejemplo, en tema de defensa pública, esto para mí es importantísimo y es que se le otorgó defensor público gratuito, o sea, patrocinio de un letrado en derecho laboral gratuito a las personas que ganen un salario menor a 850.000 colones. Entonces, esto es importantísimo porque antes para interponer una demanda tenías que contratar y pagarle a un abogado. Uh Y -huh. ahora más bien, las personas que ganan menos de este salario tienen patrocinio, de un abogado gratuito y experto en la materia. Y esto lo proporciona el Poder Judicial. Entonces, si me decís
por ejemplo, que si se quedó corta, pues en acceso a la justicia, tal vez como un principio tan importante como el acceso a la justicia, no se quedó tan corta, puesto que brindó de algo que le ha costado muy caro, digamos, al Estado, y es proporcionar estos abogados gratuitos, que entonces le han ayudado a muchísimas personas que han ganado menos de 850,000 colones. Luego invirtió el tema de la carga de la prueba, que eso también es muy importante, y eso vino a equilibrar un poco la balanza que estaba tal vez para algunos a favor de los patronos. Ujú. Tengo una Entonces, pregunta, sí, dime. pero usted me la generó. ¿Qué quedó debiendo en derecho colectivo la reforma procesal laboral? Al menos un ejemplo. Vamos a ver, o sea, es bastante el tema. Y en realidad, en derecho colectivo, por ejemplo, la regulación de huelgas, ahí fue donde quedó debiendo un poco. Entonces, ahí fue, ¿verdad? Este tema digamos, de la reforma que tal vez teníamos muchísimas expectativas, las personas que nos encanta el derecho laboral, pero que lamentablemente, pues, no se dio, pero ahora, bueno, se ha venido pues justamente gestando varios proyectos y leyes y demás que han querido como ir cerrando todos estos portillos justamente de lo de la regulación de las huelgas, pero en la reforma procesal laboral eso no se había contemplado, eso no se había contemplado. Pero bueno, otra cosa, por cierto, que te quería contar, cambiando de tema, que me parece súper importante, es que hoy se estuvo hablando de que la junta directiva de la Caja del Seguro quiere entonces ahora subir la edad de las pensiones. Entonces, imagínate que ya las mujeres no se van a pensionar a los 62, sino a los 65 años. Entonces van a equiparar hombres con mujeres, ¿verdad? A los 65 años. Y yo me imagino que es porque yo ya me lo veía venir, ¿verdad? El tema de que iban a tener que de alguna manera socarnos la faja con el tema de las pensiones para que pueda dar la talla por la caja del seguro, porque si no, decían que ya estaba también al borde del colapso la caja del seguro, ¿verdad? Entonces, imagínate, o sea, ahora más años para pensionarse y si es que vamos a tener una pensión, ¿verdad? Que es lo peor de todo. Que haya recursos para eso. Exactamente. Aunque bueno, lo que a mí me han dicho los expertos, ¿verdad? Es mire, no se estrese por eso ahorita. Más bien, preocúpese por dar lo máximo suyo en este momento en el trabajo, por ser proactiva, etcétera. Prepárese académicamente también y no solo en eso, sino también en las habilidades blandas, que no sé si ya has tenido a alguien hablando de habilidades blandas que son tan importantes. Entonces, para darle también un vuelco un poco positivo, ¿verdad? Un panorama que tal vez es un poco pues no muy alentador con el tema del desempleo y demás, es aprovechar el tiempo, las personas que ya sea que tienen jornadas reducidas o que están suspendidas o desempleadas, pues que estén viendo justamente los cursos que se están dando en la Universidad de Cambridge. Hay un montón de universidades ahorita que están dando cursos, el mismo INA, la Universidad de Costa Rica, El BID, el BID está ofreciendo exacto, cursos. hay muchos cursos gratuitos y de calidad, entonces hay que aprender ahorita que eso es lo que los especialistas están recomendando. O sea, especialícese, habilidades blandas, ya no necesito tal vez tanto que seas el más técnico o el más crack, como dicen, ¿verdad? Sino que lo que necesito es que sí sea crack, pero en habilidades blandas, o sea, que sea bueno en liderazgo, que sea el crack en el trabajo en equipo, o sea, que sea el bueno en comunicación asertiva, porque a veces no nos sirve tanto, ¿verdad? Una persona que sea tan técnica, pero cuando la pones a dirigir o a liderar un equipo, entonces se te cae todo el trabajo, ¿verdad? Entonces hay que esforzarse muchísimo ahora por ser altamente competitivos y que se pueda conseguir o un mejor trabajo o un trabajo en el caso de que alguien no lo tenga en este momento. Claro, herramientas para una reinserción laboral, esperando que el panorama cambie un poco, porque la realidad es la que planteaste al principio y dolorosamente, además de que ya veníamos con un porcentaje marcado, se aumenta este porcentaje, lo cual puede generar también en unas consecuencias sociales muy críticas, hasta temas de seguridad, que ya sabemos por dónde puede desencadenar el tema de la no empleabilidad. O sea, el tema va en cadena y lamentablemente hay muchas otras consecuencias a nivel social. Voy a aprovechar que tengo a una experta y referente de los medios de comunicación en temas de derecho laboral y de familia. Tengo una pregunta. Para nadie es un secreto lo que ha pasado históricamente con el servicio doméstico en temas de seguro social y todas estas, hasta que más de uno se ha llevado algún susto porque le han llegado a poner una demanda y llega a la caja del seguro y le dice usted me debe 3,
4 millones de un servicio doméstico y dice el patrono, pero ¿cómo? Si yo la contraté para hacerle un favor y tan buena gente, ¿cómo me hizo esto? ¿Cuál es la realidad actual en el servicio doméstico de Costa Rica con lo que conocemos? ¿Qué es esa la verdad? Y te cuento de primera mano, ¿verdad? A través de mi experiencia, lo que yo he visto es que todavía se ve mucho la informalidad. O sea, a la gente le cuesta entender. Otra vez volvemos a lo mismo, a los mismos patronos mandan a la doméstica, a la empleada doméstica, a que se vaya a asegurar como independiente o voluntario. O sea, fatal, ¿verdad? Entonces, un montón de gente tal vez mandando consultas por Facebook justamente con preguntas de cómo hago con este caso, y lo que te están diciendo es que no la tienen asegurada, que necesitan hacerle una reducción de jornada, suspensión de contrato, cuando que la persona lo que la tienen es mal asegurada, tal vez incluso. Una empleada doméstica con 3 patronos diferentes, pero ninguna la tiene asegurada tampoco, y los 3 deberían de aportar a ese seguro porque las domésticas tienen un régimen diferente de seguro. Y también, o sea, es una excelente pregunta, Manuel, y también es muy difícil, ha sido muy difícil, y también siento que no se han hecho campañas, ¿verdad?, para que la gente concientice y entre en razón del tema tan importante que es tener a las empleadas domésticas aseguradas. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, y no solo con la caja de seguro, sino también con el INSS, con riesgos del trabajo. ¿Sabes qué me pasó una vez también? Esto es un caso real de hace 4 meses aproximadamente. Un caso real es una señora, no estaba asegurada de ningún seguro, tenía como 3 años de trabajar, llegaba esporádicamente a hacer trabajo, o sea, no esporádicamente, perdón, llegaba más bien periódicamente a hacer trabajos, o sea, es decir, como todas las semanas, y tuvo un accidente, se cayó y perdió la vida. Entonces, ahora la demanda es millonaria, ¿verdad? Porque no le tenían el seguro a la señora y no se quisieron hacer cargo de los gastos médicos ni nada. Entonces, la señora estuvo internada un montón de tiempo, tuvo un accidente severísimo. Y pues esas son las consecuencias a las que se pueden llegar. Entonces, a veces creemos de que, ay, es el seguro, pero cuando pasa un tipo de accidente de estos, ahí es donde ya la persona dice, pero ¿por qué? Y también esto ha pasado incluso y también esto es súper importante, Manuel, o sea, cuando tenés una empresa, tenés que también tener un seguro bueno del INSS para que pueda asegurar a los trabajadores justamente que también llegan, qué sé yo, por ejemplo, porque vi hace 2 semanas uno que llegó a hacer una pintura de un edificio y no se va cayendo y también perdió la vida. Entonces, también por eso, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con la gente que se contrata hasta por servicios profesionales o por este tipo de servicios de jardinería, pintura, etcétera, ¿verdad? Es muy, 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 muy importante. Pero bueno, justamente estas personas que tienen estos trabajos esporádicos, que también es otra de las críticas, volviendo a la conversación del inicio, ¿verdad? De la tasa del desempleo, es que el INEC no las cuenta, para que sepa. O sea, no las cuenta y le pregunta, por ejemplo, digamos, la persona está, qué sé yo, chapeando el jardín. Pues, señor, ¿usted está trabajando aquí? Sí, ok, listo, está con trabajo. Y tal vez el señor nada más está chapeando el jardín ese día, ¿verdad? O sea, y no es que tiene un trabajo fijo. Entonces, la cifra del desempleo del 20.1 para mí se queda corta con la que es real. Pero si me preguntas cuál es real, no lo sé, lo desconozco, pero sí es la oficial del 20.1 está por debajo de la real. ¿Existe para el empleo, tal vez no informal, sino proporcional a una jornada, en el caso del servicio doméstico, alguna posibilidad de que el patrono asegure proporcional a las horas y no por una jornada completa? ¿Hay flexibilización en eso para que el trabajador no deje de contar con el seguro? Sí, sí, para las trabajadoras domésticas hay justamente un régimen diferenciado, un régimen especial para ellas y justamente para asegurarla por horas, porque recordemos que muchas domésticas tienen hasta 3, 4 patronos al mismo tiempo. Entonces, justamente existe este régimen especial, no es tan viejo este régimen, es relativamente nuevo y existe para este tipo de casos. En servicios profesionales, la figura, al menos en Costa Rica, estuvo o ha estado muy presente. Vi ciertas organizaciones que empezaron a migrar de los servicios profesionales a la cuota obrero patronal.
sigue estando presente, es válida la figura, es aceptada en un juzgado de trabajo. ¿Qué alega quién? ¿Qué beneficios o derechos podría tener una parte y la otra? Es que recordemos que siempre y cuando los servicios profesionales sean los que realmente dicen ser, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé Ujú, yo soy tu abogada, Manuel, entonces vos me estás contratando, por ejemplo, para una pensión alimentaria, que te hago un trámite con una pensión alimentaria. Entonces, eh, por mientras, durante ese tiempo que yo te estoy dando el servicio, es un servicio profesional. Ahí no debería de haber ninguna controversia. Ahora, el problema son, ¿verdad? Los servicios profesionales que quieren meter como servicios profesionales y no lo son. ¿Por qué? Porque tienen un patrono, porque tienen un horario, porque tienen la subordinación, etcétera, ujú, y demás elementos, que es lo que hace que exista una relación laboral, pero sobre todo ujú. siempre se ve el tema, incluso hasta el uniforme, que te hagan marcar, ¿verdad? Ponerte uniforme todos los días y todas esas cosas van acreditando que vos en realidad lo que tenés es una relación laboral y no son servicios profesionales, que es muy diferente. O sea, una cosa, por ejemplo, es yo contraté a un doctor para que me hiciera una cirugía, que esos son claramente servicios profesionales. Yo ni siquiera le tengo que decir al cirujano cómo me tiene que operar, porque yo no sé cómo, ¿verdad? Cómo me tiene que operar, pero porque el médico es justamente el que sabe cómo hacer su trabajo. Pero esa es la verdadera contratación de servicios profesionales, o cuando yo contrato un contador para que me haga la contabilidad, qué sé yo, mes a mes y desde la casa, etcétera, y yo no le tengo que decir cómo hacerla ni nada, simplemente él más bien me pide a mí lo que él necesita para hacer la contabilidad, que es muy diferente. Entonces, si me preguntas que si ha cambiado o no ha cambiado, igual la gente sigue preguntando que si puede meter a la persona por servicios profesionales cuando no son, todas estas cosas siguen ocurriendo todavía, pero sí ha mermado muchísimo, eso sí, ha mermado Está muchísimo, no mermado. es como antes, sí, sí, es que antes era exagerado, eso ha mermado mucho, porque si en tribunales, por supuesto que al final prima el contrato realidad de lo que estabas hablando, ¿verdad? Entonces, lo que Ajá. prima al final es qué es lo que realmente yo hacía. Entonces, yo realmente trabajaba con esa empresa, sí. Entonces, ok, perfecto. Entonces, usted no tenía un contrato por servicios profesionales, usted tenía un contrato laboral con esa empresa, aunque no estaba escrito. Ujú. Licenciada, una pregunta típica de la sociedad, sin menospreciar la importancia y el impacto que esto tiene en una obligación tan clara como se da en el contexto. Alguien se llevó 20 millones de un lugar y quizás público y a los 3 meses está con una libertad condicional o el proceso ni se sigue. Pero hay alguien que es un trabajador, un jornalero que falló en la pensión alimentaria por 3 días y lo metieron a la cárcel. ¿Ha venido alguna flexibilización en esto? En Pues cuanto no hay empleo, ¿cómo está entendiendo la ley que ya no es voluntario o es un incumplimiento? No hay empleo, no hay fuentes de ingreso. ¿Cómo lo están manejando y hasta dónde también tiene derecho, digamos, el beneficiario o el niño o la niña o la esposa en este caso de alegar su derecho a la pensión? Pues a mí me ha dolido muchísimo realmente que en la Asamblea Legislativa hayan iniciativas de ley buenas, o sea, digamos, las intenciones son buenas, pero no se aprueban. Por ejemplo, el tema, digamos, de las pensiones alimentarias y de hacer un tipo de exoneración, eso quedó así como en verdad, o sea, no lo han aprobado todavía. El tema de alquileres también, ese tema ahí ha quedado también abandonado, empantanado, digamos. Y tampoco los diputados le han dado, digamos que, pues un asidero para que se pueda aprobar. Pero sí, o sea, digamos, ahorita lo que está funcionando, por ejemplo, es las personas que están sufriendo, ¿verdad? El tema de una suspensión o un despido, por supuesto que pueden exponer sus argumentos en el juzgado, y el juez o jueza que le toque verlo puede, por supuesto, ver el incidente de rebajo de pensión y rebajar esa pensión. ¿Verdad? Pero no va a ser eterno, o sea, no es así como, ay, tranquilo, mijito, porque los chiquitos también tienen que comer. Entonces también es algo como muy, muy complicado, igual con el tema de alquileres. Ajá. También es muy complicado, ¿verdad? Regularlo, o sea, hacer una ley que tal vez pues ayude a los inquilinos, pero que no favorezca al dueño del inmueble,
porque muchas veces el dueño del inmueble también vive de eso justamente. ¿Cómo? Entonces, Ujú. son cosas muy difíciles de equilibrar, que eso es lo que está pasando ahorita. Equilibrar la balanza está muy difícil. ¿Qué es lo que están diciendo por fuera? O sea, el gobierno, las autoridades dicen, bueno, arréglense, hagan arreglos por mutuo, ¿verdad? Por mutuo consentimiento, por fuera, no judicialicen todo, por favor, y también en el caso, digamos, con los alquileres, pero también bien va con las pensiones también. Yo he visto casos que me han dicho muchos hombres, la mayoría, porque la mayoría que les toca pagar pensión, pues son hombres, no lo vamos a negar, ¿verdad? En Costa Rica. Y lo que dicen también es que hay muchas mujeres que por suerte, pues se han tocado el corazón y también han llegado a acuerdos por fuera. Entonces, Por pues un eso me parece que tiempo. está muy bien. Por un ¿Qué qué? tiempo, por un tiempo, probablemente les dicen Sí, es también. que lo que pasa es que los chicos tienen que comer, ¿verdad? Entonces, Ah, todos se ayudan, ¿verdad? Que eso es, digamos, ahí donde uno ve la solidaridad, incluso también en el régimen de visitas, Manuel. O sea, yo he visto, también, por ejemplo, casos de que mujeres, por ejemplo, y vuelvo a insistir en el tema de que hablo de las mujeres, no porque tengan nada en contra de mi género, por supuesto que jamás, sino porque la mayoría de mujeres somos las que tenemos la guarda crianza de nuestros hijos. Entonces, también, ya que pasamos del derecho laboral al derecho de familia, entonces te cuento ejemplos concretos de mujeres que no han dejado a los papás ver a los niños porque dicen es que está en cuarentena, está en cuarentena y no lo puede ver. Pero hay otras más bien que ven cómo hacen un cambalache ahí de que un día se hablen por teléfono, otro día sí lo ve como por fuera de la ventana, otro día juegan como con un margen de 2 metros, etcétera. Pero ven cómo se las agencian para que el niño o la niña no pierda contacto con el otro progenitor, ¿verdad? Que eso es muy importante. Entonces, pues hemos visto también que en ese tema del régimen de visitas hay un vacío legal ahorita con el tema de la pandemia y muchos papás se quedaron sin ver a sus hijos. tengo una pregunta. Hablaste de la reducción del monto de la pensión alimentaria. En el caso de un trabajador que del todo esté desempleado y pueda demostrarlo ante un juzgado, ¿no lo exonera, digamos, Sí, temporalmente para que no vaya a la cárcel? sí, sí lo pueden exonerar temporalmente, siempre queda a juicio del juez, ¿verdad? Pero sí se puede incluso por un mes, y le dicen vaya buscando trabajo y a veces se lo han prorrogado por 2 meses a varias personas, ¿verdad? Pero no es como digamos, la tónica, digamos, de que siempre se le va a exonerar a una persona porque sí. Incluso, vea, otro caso que me di cuenta, es impresionante. ¿Sabe lo que estaban haciendo algunas personas? Dando cartas falsas de que estaban o Ajá. suspendidas o en reducción de jornada. Entonces llegaban al juzgado a pedir el incidente, el rebajo de pensión, cuando que las cartas que estaban dando como prueba eran falsas. O sea, es impresionante, ¿verdad? La Pero otra cara bueno, de la moneda. exacto, esas son las cosas que también se están viendo y que también ya salió en las noticias ese tema de la falsificación de las cartas. No sé quién las está falsificando, si el patrono, incluso en ayuda con el trabajador o el trabajador en sí. Pero ya yo tuve, por ejemplo, 2 casos que habían cartas que eran falsificadas porque uno se metía al sistema y veía que la persona pues estaba recibiendo todo el salario, entonces mentira que tenía una reducción de jornada. Ok, siempre buscándole la salida de cómo evadirlo. Ay, ¿verdad? Vamos a ver, hablaste de un vacío legal, esto es muy interesante porque al final no han habido antecedentes de pandemia ni estas circunstancias que el mundo está enfrentando. Se sabe que hay muchas discrepancias en esto, que hay madres que no permiten o a través de los procesos legales para que los padres vean a sus hijos y algunas veces más bien parece una revancha entre adultos y los hijos son los que salen sacrificados. Me llama la atención algo. Dijiste que hay muchas visitas que están siendo limitadas o suspendidas, digamos, por las madres. Sí. Estamos en un contexto único e histórico, 2 metros de distancia, la careta y todo lo que significa la sana distancia de lo sanitario. ¿Qué prevalece ahí? O sea, ¿podría la madre ejercer un principio legal y decir no le permito porque estamos en cuarentena? ¿O qué diría, o qué crees que podría sugerir un juez de familia? Porque Imagínate que es mucha la podemos. afectación.
Sí, es que podríamos poner un escenario como muy complejo, ¿verdad? Por ejemplo, de una niña que tenga asma, que acaba de pasar por un cuadro, no sé, digamos, infeccioso de vías respiratorias, y entonces de verdad la tienen súper en cuarentena porque es una niña que si contrajera el virus, ¿verdad? El COVID-19, pues sería fatal. Ujú, Entonces, ya en un caso como ese, pues, por supuesto que prevalece el cuidado de la vida de la menor, ¿verdad? Pero también, evidentemente, nada cuesta, que es lo que yo siempre he dicho, nada cuesta una llamadita y que le presten el teléfono, pero es que yo he visto casos en que las mamás dicen, no le voy a prestar el teléfono, no le va a prestar mi teléfono para que hable con la chiquita, o sea, y no es que le tenga que, o sea, le tenga que usar los minutos ni nada, no, nada más es que preste el aparato, o sea, nada más es eso, ¿verdad? Pero no, tampoco. Pero bueno, yo hago un llamado a la solidaridad en este momento, yo creo que es lo que ahorita los seres humanos debemos sacar lo mejor de nosotros. En este caso, Manuel, yo sé que hace como, qué sé yo, 15 días o 3 semanas tuviste a Jimena Caballero hablando, por ejemplo, del aumento de la violencia doméstica. Se ha dado muchísimo aumento, de hecho, y es preocupantísimo el aumento que se ha dado en el tema de la violencia doméstica. Eh, que he visto yo, muchos divorcios se vienen también, muchísimos divorcios, aparte del desempleo. Entonces, por un lado, estamos tratando de cuidarnos la salud, ¿verdad? Las autoridades están tratando de cuidarnos nuestra salud, eh, que no nos pase nada con el COVID, que no nos contagiemos, pero por otro lado, pues se viene el desempleo, puede venirse una ola de inseguridad, ujú. se vienen los divorcios y todas estas cuestiones que se están generando pues de una manera u otra que lamentablemente pues han sido producto de esta pandemia pues que nos ha afectado pues para bien o para mal, más que todo para mal, ¿verdad? Ujú. Pues muy atinado, tocaste el último tema con el que yo estaba esperando cerrar, el tema de la violencia doméstica. ¿Cuál era tu percepción con respecto a esta parte de la pandemia? Ha existido y está siempre, pero se surge más. Hay tantas cosas que no son culpa de la pandemia. La pandemia lo que está haciendo es evidenciando un montón de realidades humanas, procesos tecnológicos, instituciones que no estaban preparadas para hacer educación virtual, que están corriendo a virtualizar porque tuvieron tiempo de hacerlo y tal vez no se prepararon, y tantos temas en los que los seres humanos, hasta en las medidas sanitarias que todos tomamos, vimos, no es el tema de hoy, pero la reducción del tema de las diarreas por los principios y hábitos sanitarios. Hay tantas cosas y la violencia doméstica es uno de los factores pues tan nocivos en sus diferentes ámbitos. Se evidencia más ahora, como especialista también en familia. Sí, 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 ya las cifras han salido e incluso en un día, por ejemplo, aumentó en un 55%, o sea, en un solo día de las denuncias. No recuerdo cuál fue la fecha exacta, pero fue en un día, por ejemplo, de junio, que aumentaron en un 55%. Es decir, eran como 300 casos más, ¿verdad?, del mismo mes del año pasado. Entonces, las estadísticas sí se han disparado en tema de violencia doméstica y aún así el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial ha dicho que hay que tratar estas cifras con cautela porque imagínate que la mayoría de las personas que están enfrentando violencia doméstica ni siquiera pueden llamar al 911 ni son parte de las estadísticas porque no pueden alertar a nadie, porque están justamente con las personas que les están propinando la violencia doméstica, ¿verdad? La Ujú. violencia intrafamiliar. Entonces, es una situación también que se está pues dando y que es un fenómeno que ya se había dado en Italia y en España y otros países de Europa. Entonces, pues es un fenómeno que se vino a repetir acá. Efectos colaterales de la pandemia. Si no me equivoco, hubo una cifra muy alta en alguna noche de un partido o algo así. También creo que en alguna noche por ahí de un partido de fútbol se generó un tema de alto nivel de violencia doméstica. Son Sí, muchas cosas. Hay afectaciones, como lo decía, no solamente sanitarias, hay temas laborales. Probablemente se van a seguir llenando los juzgados de denuncias, el incumplimiento, gente en situaciones de desesperación a nivel laboral que va a requerir también asesoría de expertos.
¿Tenés alguna posibilidad de que te contacten para alguna consulta, servicio profesional? ¿Cómo lo harían? Claro, sí, me pueden contactar por WhatsApp al 7020-3201. Ok, muy bien, 7020-3201. Pues bien, muchos temas, son muchísimos más. Nos quedamos con muchas inquietudes por acá que podemos seguir manejando, pero también muy interesante, digamos, la visión desde una experta en derecho laboral y de familia, de todo esto que está ahí paralelo y algunas veces, sí, claro, por supuesto, retomar el control, sana distancia, y nos cuidamos todos los días o le ponemos atención a la conferencia de prensa, que es como la famosa lotería, cuál es el número, pero no medimos también las consecuencias colaterales que vienen con respecto a las implicaciones en temas de violencia doméstica, cómo se incrementa ese confinamiento que también está ya desesperando a la gente y que está generando estos roces que no se veían a nivel no solamente de entre adultos, también con adultos mayores, con niños, el sostener los niños en la casa, es toda una dinámica familiar que cambia y que muy bien pones en evidencia. Muy interesante todo lo que hemos planteado, nos faltarían horas de horas de horas para seguir hablando con la licenciada María Marta Salazar. Y bueno, siempre he dicho que este espacio es de lujo, pero de lujo es también por la propuesta de la gente que comparte con nosotros sus conocimientos, sus experiencias. Has generado un aprendizaje enorme, muchos conocimientos, muchas reflexiones y también esa posibilidad de recurrir a un profesional en derecho, porque hay un problema por ahí también muy grave y es que todos somos abogados y todos damos consejos y todos recomendamos, pero no tenemos el conocimiento. O sea, se da en esto, a veces sucede también en la medicina, todo el mundo receta, y lo mismo pero son temas muy puntuales donde todas estas cosas suceden también por falta de asesoría profesional, pues porque cada uno es experto en su área y para eso también queda la inquietud de buscar un asesor legal, porque esto va a generar más aumento de lo que ya tenemos. O sea, la consecuencia va a seguirse dando y no es un tema de ir una u otra parte contra sí mismas. El tema es también, porque dijiste muy bien, hay un tema muy valioso, hay patronos con muy buena voluntad, con una intencionalidad maravillosa, pero que hoy están sufriendo. Y hay muchos que han buscado de sus propios recursos, de sus ahorros, de los activos de la empresa, de lo que nunca pensaron gastar, porque iba a ser el patrimonio para su jubilación como patronos, que han tomado para mantener una planilla. El problema es que no les está alcanzando, ya no hay forma en algunos casos. Y bueno, de la mano de esto viene la apertura, de la que ya se está anunciando, junto con los protocolos y el cumplimiento estricto, porque hay una posición ahí que pues es el tema de lo sanitario y la apertura y las presiones, pero también la realidad, y sí creemos que se va a aumentar el comercio informal. De una u otra forma ya lo estamos viendo, a partir de las prácticas emprendedoras de mucha gente que desesperada necesita aprender a hacer otra cosa, y creo que lo último que están haciendo es pensar en generar una cotización y convertirse en trabajador independiente. Entonces ahí tenemos también una variable muy interesante a nivel social de ese emprendimiento que probablemente va a generar informalidad también, y pues una caja del seguro que en alguna forma pues va a haber disminuido sus ingresos. Si los ha visto disminuidos con esta inversión, que es muy pues la verdad genera mucho orgullo todo lo que se ve cuando hay inversión ante la atención de esto con recursos públicos, pero también pues el dinero se acaba y ahí hay dinero que también se tiene que seguir circulando. Es una dinámica muy interesante, pero vista desde la perspectiva laboral y familiar, pues un gran aporte, licenciada, y no queda más que agradecerle de verdad por este tiempo, esa cordialidad, su apertura, su conocimiento. Realmente le admiro mucho porque he seguido sus entrevistas en medios de comunicación y yo sabía que esto iba a ser un espacio de mucho crecimiento. Así que un Muchísimas gracias. abrazo hasta San José y pues a seguir con esas habilidades blandas para seguirnos abriendo camino en medio de las circunstancias, porque el mundo no acaba, nada más se renueva. Nos decía Carlos Roversi el otro día tuvimos una interacción con estudiantes del posgrado que les di una charla Él fue y profesor mío también. el Carlitos fue profesor suyo. Pues tuvimos una charla con los estudiantes de la Universidad Nacional el viernes, y al cierre les dijo algo de esas cosas muy valiosas que se quedan ahí, que se instalan en la mente,
que el año entrante probablemente, porque conocemos este contexto y a pesar de todo lo positivo, tenemos que también aceptar esa realidad, probablemente no va a ser como el 2021, va a ser como el año cero, porque muchas cosas vienen a empezar y hay que replantearnos. Fue interesante desde esa perspectiva, como Carlos se lo planteó a sus estudiantes, y pues sí, hay muchas cosas que nos dicen como que va de nuevo y también hay una gran oportunidad para aprender a hacer bien y mejor las cosas. El tema no es necesariamente tan trágico, mucha gente se ha rediseñado, ha hecho una nueva gestión, se ha focalizado, mucha gente ha aprendido, ciertamente universidades maravillosas y prestigiosas, tienen cursos en línea gratuitos de universidades reconocidas. Ahorita el reto es, no puedo salir a gastar dinero y tampoco hay dinero, pero tengo tiempo en alguna forma y ese tiempo pues buscar cómo lo seguimos utilizando para crecer, que creo que es como con lo que nos podríamos quedar, Dios quiera, cuando pase esto Sí, tan caótico que ha sido, sí, no solo es que la la parte verdad es que sanitaria, sí, sino en la ha parte sido de social. caótico, sí. Sí, pero Así es, bueno, como dicen, después de la tempestad, ¿verdad? Entonces viene la calma y esperemos que así esa es, calma pues venga pronto y que también la vacuna venga pronto. así es. Y las buenas noticias del clodomiro picado, que entiendo que es un tratamiento paliativo, pero nos llena de orgullo ver los esfuerzos en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Costa Rica. Y pues sí, la verdad es una razón para sentirse muy orgulloso de todo ese esfuerzo que están haciendo ahí y vale la pena destacar el aporte de la Universidad de Costa Rica, la misma Caja del Seguro, y pues Dios quiera que siga dando resultados, como también ojalá podamos ya decir, creer en esas noticias que salen todos los días de las aproximaciones a la vacuna. Hoy sale una noticia en Rusia, pero ocupamos ya como algo concreto y definido porque la humanidad lo espera. Y después el tema va a ser quién va a tener acceso, que puede ser un tema también de accesibilidad, que también podría generar alguna situación social. Pero bueno, son otros Sí, temas. exactamente. Ujú. Un gusto y muchísimas bendiciones. Gracias por su tiempo y por todos esos aportes tan valiosos en esta noche que hemos compartido y le quitamos 6 minutos, pero bueno, estábamos sobre el tiempo. No te preocupes, Manuel. Más bien, muchísimas gracias y un abrazo hasta Cuernavaca. Así es. Bueno, igualmente hasta San José y buenas noches a la gente que ha estado por ahí siguiéndonos, muchos Y conocidos, muchísimas otros gracias a que todas no. las personas. Y ahí está también la licenciada a la orden por cualquier consulta en el ámbito, bueno, en diferentes ámbitos, pero en este contexto, en el ámbito laboral. Buenas noches, saludos. Buenas noches.